Y ahora vamos a hablar sobre estos proyectos de reforma laboral que mandó el gobierno nacional al Senado y que vienen avanzando. Y vamos a ver de qué se trata. Nos acompaña el abogado laboralista Raúl Ferrara. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien. Bueno, a ver, quiero que me cuentes sobre estos proyectos. Hablemos primero sobre el de blanqueo de trabajadores, que si uno lo dice así, parece muy bonito. Parece que se va a blanquear a un montón de trabajadores que hoy están en negro, que están de manera informal, pero si empezás a rascar un poco no es tan lindo como suena. Sí, es una más de las muestras del marketing político aplicado en este caso a un proyecto normativo. La realidad es que el año pasado el gobierno propulsó una reforma laboral ómnibus que no pasó los filtros que tenía que pasar y eso llevó a dividir aquella reforma en 3 proyectos, uno de ellos el de blanqueo. Se eliminaron algunas cuestiones que hacían de aquel primer intento un disparate jurídico en muchos aspectos y en particular el de blanqueo toca temas que, como vos decís, suenan lindo. Habla de la lucha contra el trabajo no registrado y la regularización del empleo y la promoción del empleo formal y en realidad dentro de su texto incluye algunas cuestiones que son más bien un caballo de Troya, que exactamente lo que hacen es todo lo contrario. En realidad viene a favorecer el empleo no registrado. Y te cuento por qué algunas herramientas que incluye, sí. ¿No? Por un lado, lo que tiene es el denominado blanqueo, que es la condonación total y absoluta de las deudas preexistentes. Es decir, para los empleadores. Para los empleadores. Todo aquel empleador que ha tenido trabajadores en negro durante años, a partir de este proyecto de reforma, si adhiere al mismo, no va a deber más nada. Aportes y contribuciones quedan totalmente condonados. O sea, que el que tuvo a trabajadores en blanco durante toda su vida... Si adhiere a este régimen, uno diría, bueno, tal vez la intención del proyecto es, a partir de esa condonación de deuda, obtener los fondos necesarios para financiar el sistema de la seguridad social de acá al futuro. Claro. Bueno, parecería que eso suena lindo. Claro. Ahora bien, además de eso, de condonar las deudas por los aportes omitidos, lo que hace es condonar las multas aplicadas, incluso las firmes, excluye de un registro que se denomina Repsal a aquellos que habían sido infraccionados por empleo no registrado y que les impedía contratar con el Estado. Es decir, había un esquema que había surgido en el año 2014, este Repsal, una blacklist al estilo brasilero, que impedía que quienes habían sido sancionados por infracciones al trabajo formal fueran contratistas del Estado, lo cual era un incentivo al trabajo formal. Bueno, a partir de esta ley no deben nada, se les excluyen las multas aplicadas, son excluidos del Repsal y además tienen la posibilidad de aquello que no quede incluido en la condonación sea abonado en 60 cuotas con una tasa de interés del 0,75%. Con lo cual, negocio redondo. Claro. ¿Obligaciones para los empleadores? Ninguna. Hay un ítem que estuvimos leyendo, vos lo podrás corroborar, que decía que se condonaban los primeros 6 meses de contratación, no se pagaban cargas sociales y los otros 6 meses se reducía un 70%, lo que tampoco tiene sentido en esta presentación de como para reactivar un poco o darle oxígeno al Fondo de Seguridad Social. Sí, además lo curioso es que no genera obligaciones de aumento de plantilla. ¿Esto qué quiere decir? Que un empleador lo que va a hacer es reemplazar trabajadores que ya tienen plantilla por alguno que va a blanquear que lo tenía en negro, claro, sin que eso tenga costo. En realidad estamos promocionando la no generación de empleo, sino los despidos. Claro. Por otro lado, también la norma prevé que estos acuerdos de blanqueo sean homologados por la autoridad administrativa. Es decir, un trabajador que estuvo 5 años no registrado va junto con su empleador, que lo lleva de las narices, a firmar un acuerdo ante el temor de perder el empleo, a fin de que lo regularicen, de que lo registren, no que lo regularicen, porque regularizar, claro, sería reconocerle toda la antigüedad. Claro, eso, perdón, te iba a preguntar eso. Yo soy un trabajador que hace 15 años trabajo en una empresa en negro. Viene mi empleador, me dice, a partir de ahora, con esta nueva ley, te voy a poner en blanco, ¿no? Cobro, no sé, 20.000 pesos. ¿Me llevan a regularizarme? No, me llevan a blanquearme. Exacto. O sea, que mis 10 años de trabajo no valen nada, a partir de ahora empiezo a estar en blanco, no, pero sin antigüedad. La ley lo que habilita es un reconocimiento de hasta 5 años de antigüedad a los fines previsionales, exclusivamente, pero no al valor del salario real. Claro. Y no al valor del salario convencional, porque vamos a suponer que es de difícil demostración el salario real para un trabajador informal. La lógica indicaría que para un trabajador metalúrgico se le reconociera de mínima
el salario de su categoría convencional. Claro. Bueno, no. La ley prevé 60 meses máximo de reconocimiento y al valor del salario mínimo vital y móvil. Es decir, le restringen el reconocimiento de antigüedad y le impacta eso sobre su jubilación futura. Porque en vez de devengar aportes jubilatorios o años reconocidos a su real valor remunerativo, que va a impactar en su jubilación futura, va a ser con el tope del salario mínimo vital y móvil. Con lo cual le están afectando su realidad hoy y su futuro a partir del impacto de las indemnizaciones se ven afectadas también porque baja la cantidad de dinero que te tendrían que dar. Al reconocerse una antigüedad restringida en realidad a la voluntad y arbitrio del empleador, y eso además homologado por la autoridad administrativa, hace cosa juzgada y en realidad le veda la posibilidad al trabajador de reclamar en el futuro por los años reales de trabajo. Ahora, ¿quién se beneficia con esto? Porque digo, los trabajadores claramente no. No. Y cada vez que el gobierno habla de blanqueo, alguien se está beneficiando por atrás. Los evasores. Porque la realidad es que ni siquiera el sistema previsional uno podría decir, semejante esfuerzo fiscal. ¿Quién lo asume? Los empleadores ya vimos que no. Los trabajadores, claramente. Uno podría decir, bueno, para generar empleo digno y empleo formal, el Estado asume ese esfuerzo fiscal a partir del reconocimiento de derechos de los trabajadores. Bueno, ni siquiera. Todo recae sobre los trabajadores. Y el beneficiado claramente es el empleador. Claro. ¿Sí, Zule? Raúl, justamente con esto que estás mencionando, hay un punto muy fundamental que es el de las pasantías, ¿no? Y que, digo, para que esta ley salga se necesita un acuerdo con los gremios. La semana pasada hubo una reunión importante, ¿no?, de algunos representantes de los gremios con el ministro de Trabajo. Este punto de las pasantías, lo que dice la ley corta es que convendría, favorecería a los gremios. Esta es una herramienta, digo, para acordar, es una herramienta que efectivamente es así, que favorece a los gremios, a los trabajadores. Mira, ya existe una ley vigente de pasantía que está vigente desde el año 2008 y que tenía un enfoque educativo. La realidad es que había una intervención positiva del Ministerio de Educación a partir de los contenidos programáticos de esa formación. Nadie puede desconocer la necesidad de establecer un enlace entre escuela y trabajo. Digo, este es uno de los grandes problemas, sobre todo en un colectivo tan vulnerable como el de los jóvenes, que necesitan insertarse laboralmente cuando finalicen sus estudios o incluso durante sus estudios. Aquel primer proyecto, sino la ley que se encuentra vigente del año 2008, preveía límites a la jornada, que eran de 20 horas semanales. Este nuevo proyecto que propone el oficialismo, en realidad, lo que no hace es mirar ni la formación de los estudiantes, sino proveer de mano de obra barata a las empresas. A partir de la ampliación de la cantidad de horas semanales, se amplían de 20 a 30 la cantidad de horas que contempla este proyecto, que incluso en época de receso escolar se pueden ampliar a 40 horas semanales. Es decir, una jornada casi completa. Dígame cuál es la capacidad que tiene un estudiante desde la óptica de la formación, digo, no desde la óptica del trabajo. Frente a la necesidad de trabajar y estudiar, bueno, eso no lo puede desconocer. Claro, y que en este nuevo proyecto no entra el Ministerio de Educación, sino simplemente el Ministerio de Trabajo. Exactamente. El enfoque es netamente laboral. ¿Y quiénes se benefician? Los empresarios, que van a obtener mano de obra barata. Fíjense que no hay ni siquiera una correlación entre la formación del estudiante y el trabajo para el cual se lo propone. Sí, aparte hay un libro de un sociólogo inglés que se llama La corrosión del carácter, de Richard Sennett, que hace un análisis de 2 o más generaciones, creo que son 2 o 3 generaciones las que él estudia, y ve cómo la transformación en los tipos de trabajo demandan cada vez mano de obra menos capacitada. Pareciera ser que ese es el destino al cual nos quiere llevar este tipo de proyectos. Al menos están todos los indicios dados, ¿no? ¿Qué tipo de empleador va a tomar una mano de obra sin experiencia, una mano de obra joven, una mano de obra para la cual lo único que le interesa es tener costo mínimo y no trabajo realmente calificado? Y fíjense lo que está pasando en el astillero, lo que veíamos en el bloque pasado, digamos. ¿A quién le sirve ese obrero capacitado? Ese trabajador, no solamente un obrero, digamos, puede ser un trabajador de servicios, digamos. Y me hace pensar mucho en las grandes cadenas, los típicos trabajadores de las grandes cadenas que tocan 2 botones y arman una comida gourmet, ¿no? Ya ni siquiera está la vieja figura del chef. Pareciera ser que todo va en ese sentido. ¿Qué lectura haces vos del diálogo de la CGT, o al menos de ese sector de la CGT y con Triaca respecto a este punto? Porque no me queda todavía muy claro cómo es el tema de que a la CGT le convendría este listado de trabajadores jóvenes. Mira, el rol que tuvo el movimiento obrero organizado el año pasado fue
el de frenar de alguna forma, poner algún límite al proyecto ómnibus que se quiso meter con forceps en el Congreso y llevó a rediscutir algunas condiciones. Yo creo que es la oportunidad que tiene realmente la CGT de plantarse y poner las cosas en su lugar. Me parece que el proyecto de pasantías que actualmente está vigente y que tiene un enfoque educativo, con las críticas que se le pueden hacer, es mucho más valedero que este nuevo proyecto que solo pone el eje en el trabajo barato, proveer mano de obra barata a las empresas. Muy bien. Sí es cierto que a partir de algunas licencias que se les otorgan a las organizaciones gremiales, podría interpretarse que hay un interés de ellas en participar del régimen de estas prácticas profesionales que prevé el nuevo régimen. A mi entender, no va a pasar en el Congreso. Yo he estado hablando con algunos legisladores de la Comisión de Derecho del Trabajo y no creo que haya realmente un ánimo de que el proyecto salga como fue presentado por el oficialismo. Curiosamente, 4 días antes del Día del Trabajador, casi una ironía del destino, claro, ¿no? Que el oficialismo mete un proyecto en el Congreso por el Senado que viene a pauperizar el derecho del trabajo. La verdad que es irónico. Muy bien. Muchas gracias, Raúl, por haber gracias a venido. ustedes. Sí, y por supuesto, las puertas abiertas aquí de Laburante. ¿Sí? Muchas gracias.